hablado de la fe y de la esperanza en los últimos dos retiros. Y ahora, en continuidad, aunque haciendo un paréntesis se podría decir, pero de un modo relativo al último tema de la esperanza y como apertura al de la caridad, vamos a hablar de lo que los autores espirituales llaman el abandono a la voluntad de Dios. El abandono, que sería una especie de virtud, o una actitud más bien que virtud, que está en la tangencia entre la esperanza y la caridad. El abandono, la entrega a la voluntad de Dios, que ha sido traducida por esta expresión abandono, por no pocos autores de los últimos tiempos. Vamos entonces a considerar primero los fundamentos de este santo abandono, o sea, de este ponerse en las manos de Dios, de acuerdo a sus planes sobre nosotros, y después su índole, que equivale a mostrar cómo debe ser practicado, y por último sus frutos principales. Llamamos fundamentos de este abandono en las manos de Dios aquellas verdades en que radica nuestro deber de entregarnos a Dios totalmente, y que son principalmente dos. La primera, que la voluntad divina es suprema causa de cuanto acontece en el mundo. Y la segunda, que esta voluntad es necesariamente buena. Sobre esas dos bases, pues, estos serían los dos fundamentos doctrinales de esa actitud que corresponde de nuestra parte la mano. O sea, primero, que la voluntad divina es la causa última de todo lo que acaece, de todo lo que sucede. Y segundo, esa voluntad es buena, necesariamente es buena. Aunque a nosotros nos parezca, el medio no siempre es bueno, no siempre es atractivo. La primera de estas verdades es notoria. Pero en esto del saber una cosa, siempre hay sus más y sus menos en nuestra vida. Una de las pruebas más patentes del profundo desconcierto que ha dejado en nosotros la culpa original es la enorme distancia que en nosotros suele mediar entre el conocimiento especulativo de una cosa y la convicción práctica respecto de muchos puntos. Uno puede saber teóricamente y luego, frente a la aplicación de eso que sabe, el rechazo, la repugnancia. Esto es una de las cosas que ha dejado el pecado original como telón de fondo en nuestra alma. Ver claro, pero luego no aceptar las consecuencias. Y así, entre todas las verdades combatidas, podríamos decir, lo es esta en alto grado, sobre que cuanto aquí abajo sucede tiene a Dios por primera causa y suprema causa. Analicemos este primer fundamento, pues, de la actitud del abandono. No hay cristiano que dude de esta verdad. Todo lo que sucede tiene en última instancia a Dios por causa. Entre las causas segundas las hay libres, es decir, capaces de deliberar, capaces de determinarse, pero no poseen este privilegio sino porque les ha sido otorgado por la causa primera. No obran independientemente en el sentido por lo menos absoluto. De aquí que solo pueden ejercerlo por influjo y permisión de esta causa. Si resisten a la causa primera, a la causa suprema, y esa resistencia engendra necesariamente un desorden, este desorden en cuanto tal no trasciende a Dios, no escapa a la voluntad de Dios, ni de suyo consiste sino en ponerse libremente una criatura fuera de la regla que por el Creador le estaba trazada. Sucede por permisión de Dios esta situación, que lo encamina a fines secretos y altísimos, a este obrar desordenado de la causa segunda. Aún eso no trasciende, no le escapa a Dios, sino que lo ordena a fines que nos escapan y muy altos. La razón dicta todo esto. La razón nos dice todo esto y resulta innegable, evidentemente innegable. Porque si no, tendríamos que reconocer la pluralidad de Dios. Digamos que hay un solo Dios, no es posible que haya ninguna causa segunda que pueda obrar independientemente de Dios en sentido absoluto. Lo sabemos pues por la razón, pero además la Escritura también nos lo confirma, la revelación. Se nos dice allí, Dios hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, todas las cosas. Es decir, nada escapa en última instancia
a los marcos de la voluntad de Dios. Y en otro lugar, de su potestad dependen todas las cosas, ni hay quien pueda resistir a su voluntad. Y en otro lugar, nadie puede trastornar sus designios. Último se entiende, ¿no? Nadie puede trastornar sus designios. Es decir, la soberanía de Dios, la majestad, la última palabra, digamos así, sobre todo, la tiene Él. Esto lo sabe, a no dudar, todo cristiano. Y por lo común, ninguno lo pone en duda esto, así teóricamente dicho, ni deja de prestar en teoría el culto de adoración debido a los derechos de Dios, a la soberanía de Dios. Pero tan luego como a cualquiera de nosotros se nos muestra concretamente algún querer, el querer de Dios, de la majestad divina, en la forma que suele de ordinario, es decir, por medio de causas segundas, por medio de una criatura, ya que Dios no actúa normalmente directamente respecto de nosotros. La voluntad de Dios se nos manifiesta por medio de una criatura o de un acontecimiento, envuelto en la nube de un acontecimiento común de la vida humana. Apenas sucede esto, digo, si bien no negamos ese principio, enseguida nos alteramos y ponemos la cosa en tela de juicio, como si solo de la tierra procediese eso que me pasa y nada tuviese que ver con Dios. Pocos son los de mirada bastante limpia y ojos suficientemente perspicaces para ver detrás de ese acontecimiento, en última instancia, la voluntad suprema de Dios en todo hecho, y no poder mirar ninguna otra cosa cuando ya le han visto esa voluntad de Dios, dejando de lado un poco las causas segundas que han provocado esa situación. Pocos, por ejemplo, los que perdido por ejemplo sus bienes por alguna circunstancia, su salud o despedazada su alma por una calumnia, llegan a decir como Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y no es el Señor el que se lo quitó, para Job directamente no veía a Dios que le estaba quitando las cosas. Y sin embargo él dijo esa frase: tenía ojos limpios para ver detrás de ese hecho y más allá de las causas segundas. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, lo que es de su agrado se ha hecho, bendito sea el nombre del Señor. Y así entonces, con mucha frecuencia, se produce en nuestro interior una especie de asombro que no deja de tener alguna irreverencia, por lo menos. Al menos en sus primeros instantes, instintivamente es así, a todos nos pasa. Una especie de asombros irreverentes, extrañarnos, o iras injustas, cierta indignación, cierto pedir razón a Dios de por qué. En última instancia, todo eso tiene algo de injurioso respecto de Dios y hasta puede provocar alguna desesperación o disminución de la fe, si no es causa de eso, si no es, causado por ello. Es decir que ortodoxos en teoría, sabiendo cómo son las cosas en teoría, tanto por la razón como por la revelación, nos tornamos infieles, podríamos decir, en la práctica, o por lo menos mordemos, digamos así, míseramente el freno de la verdad que nos rige y nos contiene para que no nos despeñemos. Ahora bien, de esta situación en que estamos, en esta actitud que nos encontramos frente al Dios que nos prueba a través de las causas segundas generalmente, Dios nos ha dado para nuestra mayor instrucción un ejemplo muy claro de cómo es Él el que actúa en última instancia, sea el nombre que se le dé a su actuación, orden, permisión, etcétera, ¿no? Eso es otra cosa, pero es Dios en última instancia el que actúa para ayudarnos a descubrir su voluntad en las cosas que contrarían la nuestra. Y el caso más claro de esta actuación de Dios, innegable, es en la pasión de Cristo. Porque todos nosotros con igual fe tenemos a Dios por autor primero de aquella pasión de Cristo. Es Dios el autor primero de esa pasión de Cristo, que sin embargo no sucedió visiblemente, sino por el odio de los fariseos, por la traición de Judas, por la iniquidad de los príncipes de los sacerdotes, por la cobarde flaqueza de Pilato, por la hazaña cruel de los verdugos,
y más invisiblemente por el furor de Satanás. Todas estas son causas segundas, pero esto es lo que se ve. Esto es lo que se ve, no se ve lo otro. Lo que se ve claramente es el resaltar de los actores humanos de la pasión de Cristo. Sin embargo, ninguno de nosotros va a dudar que fue voluntad del Padre que su Hijo pasara por la pasión. Todo esto, más aún debemos decir que todo esto no es solo obra de Dios, sino que es su obra maestra. Es la obra maestra que Dios soñó desde toda la eternidad. No por nada Cristo dijo en el huerto: Padre mío, si es posible, etcétera, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Es decir, es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios pasar por ese trago amargo de la pasión. Es clarísimo que es el deseo de Dios. Ha permitido las causas segundas obrar inicuamente, eso es otra cosa, pero fue la voluntad de Dios que es nuestra salvación por el dolor. Y así entonces, velando su bondad, justicia y amor, el Padre, velando ese amor inmenso que tenía su Hijo divino, al Hijo de sus entrañas, el Hijo humanado, debajo de aquel castigo tan inconmensurable como de ninguna manera merecido por la víctima, 3 veces santa, siendo causa primera de aquel prodigio de iniquidad. Causa primera o causa última, si se quiere, depende cómo se la mire, de aquel prodigio de iniquidad. En esta fe vivimos nosotros, y sin embargo se nos hace siempre de nuevo exorbitante la voluntad de Dios. Se nos hace siempre de nuevo dura, y aún a veces se nos hace casi imposible, por el telón de nuestra carne, de los ojos de nuestra carne, reconocer esa voluntad de Dios, no ya a veces en las tribulaciones de su iglesia, en las calamidades públicas, sino en los infortunios privados. Ahí es donde más nos cuesta aceptar esto. En esas pérdidas, en esas humillaciones, en esos desengaños, en esos contratiempos, molestias e incluso a veces naderías que forman el tejido ordinario de nuestra existencia y que enfáticamente llamamos a veces nuestras cruces. Dice verdad San Agustín al enseñarnos que nada sucede por casualidad en nuestra vida, sino que cuanto sucede contra nuestra voluntad, todo ello acontece por voluntad y providencia, ordenación, consentimiento y disposición de Dios. Nada sucede por casualidad. Claro, naturalmente que esto lo veremos con claridad solamente en el cielo, las causas por las cuales Dios usó tal cruz, tal otra. Eso aquí no lo podemos entender, ni hay que hacer malabarismos para entenderlo. Solo en el cielo lo veremos. En el cielo veremos la clara trama del plan de Dios para nosotros. Decíamos que este es el primer fundamento de nuestra actitud, al de la que hablaremos más concretamente luego del abandono. O sea, es Dios, en última instancia, el que está en la causa primera de todo lo que nos sucede. Como segunda verdad, decíamos, en qué radica nuestro deber de abandonarnos a la voluntad de Dios, decíamos que hemos dicho que esta voluntad de Dios, junto con ser tan incontrastable y tan suprema, es buena en sí misma. Otro aspecto. No solamente es suprema, última, sino que es buena. Hay que calificarla de buena, siempre, aunque parezca al revés. Buena como bueno es Dios. Buena como bueno es Dios. Es decir, de Dios no puede salir nada que no sea bueno. Es decir, participa de la bondad ontológica de Dios, su voluntad, la bondad que tiene en sus voluntades tan extrañas para nosotros en ocasiones. ¿Cuántas veces Dios se digna querer algo contingente, accidental, extrínseco a sí propio? No por eso la divina voluntad cambia de naturaleza, porque todo ello lo quiere de suyo para encaminarlo al sumo bien y a la felicidad absoluta, es decir, encaminarlo a Él mismo, a Dios mismo. Forzosamente de Él procede todo y todo se termina en Él. Y todo en este universal movimiento que constituye la vida temporal de las cosas tiende a ese fin último y se subordina a ese fin último. Demos a ese divino querer el nombre que nos guste. Lo podemos llamar precepto o consejo, inspiración u operación, prohibición o permisión, premio o castigo,
no habremos hecho sino apellidar diversamente la idéntica fuerza divina que todas las cosas mueve, todas las cosas endereza al bien absoluto, cada cual con respectivo modo y grado, pero lo endereza todo al bien absoluto. Esto proponía San Pablo cuando decía: esta es la voluntad de Dios, a saber, vuestra santificación. Es decir, todo lo que Dios obra o permite, cualquier verbo usemos, no interesa esto, es secundario esto, si es que lo quiere directamente o lo tolera, es otra cosa. Cualquier cosa venga de Dios para nosotros, Él no mira más que a eso, o sea, no se ordena más que a eso, a nuestra santificación. Es una ley universal esta para todas las criaturas promulgada, pero en particular para las racionales y libres. Dios en efecto quiere, absolutamente quiere santificar a los hombres. Esto solo quiere y solo en esto se emplea, solo en esto. No hay ningún otro interés, sin que haya un solo punto del tiempo, ni un solo punto del espacio en que Dios esté haciendo otra cosa que tratar de santificarnos, por las buenas o por las malas, como fuera. Y aquí nos pasa lo mismo que decíamos antes. Si bien podemos aceptar esto, aceptamos esto como cristianos, y podemos descubrir o aceptar esta bondad eminente del divino querer en lo relativo al contexto universal, cuando se habla de en general, como una ley general del obrar de Dios, no la descubrimos con tanta facilidad en las providencias particulares que a cada uno concierne, siendo molde perpetuo de nuestra vida y una apretándola en él a veces Dios para purificar nuestra alma, para embellecerla y a la postre para deificarla. Ese es el fin de todo el obrar de Dios. Aprieta el alma, ¿no? Pero la aprieta para embellecerla, para deificarla. No puede tener otra intención que esa, no puede tener otro deseo que esa. En realidad, otra vez digamos que somos miopes para estas realidades. Dios no se desmiente jamás. Y tan dignas de adoración y de amor son esas providencias particulares que al recibirlas, si lo hiciéramos con espíritu de fe, deberíamos caer, digamos, en una actitud de gratitud, que no sería más que justicia, no es simplemente una gratitud gratuita, sino una gratitud que es expresión de la justicia, es el agradecer a Dios por ser quien es, por obrar como obra, por obrar con esa bondad que lo caracteriza. Todos y cada uno de esos actos de la voluntad de Dios son como efluvios, virtudes emanadas de su esencia misma. Y podríamos imaginarlo así, aunque con un lenguaje antropomórfico, podríamos imaginar que esos actos de la voluntad de Dios, del Padre, salen del seno del Padre, pasan por las manos del Hijo, que les da forma, le da medida, le da número, que las ajusta y las adecua y las proporciona para cada uno de nosotros, ese acto, esa decisión de la voluntad divina, y de manos del Hijo pasan por último la del Espíritu Santo, que le infunde su divino aliento, la bondad, la fecundidad, la consistencia, y llegan así a nosotros, trabajadas por la Trinidad, pensada cada una de esas acciones por la Trinidad para mi santificación. Y además, entre la Trinidad y nosotros hay una infinidad de grados jerárquicos mediante los cuales la divina voluntad, procedente del abismo de la luz increada, va pasando por todos los esplendores creados que componen aquella jerarquía. Podríamos imaginar cómo la recibe ese acto de la voluntad de Dios para mí, ahora esta enfermedad o esto que prueba, que me manda, que la recibe de algún modo primero Jesús, Cristo, mediador obligado entre Dios y los hombres, cabeza de la creación, sacerdote universal, que al presentar al Padre la sumisión de los hijos, transmite ante los hijos las voluntades del Padre. Pasa también por las manos de María Santísima las decisiones de la voluntad de Dios para mí, porque si es mediador Él, medianera es ella también, de todas, a su modo, por cierto, medianera es ella de toda la vida divina que viene de lo alto. Pasa por los ángeles también esta voluntad de Dios, porque sin duda que en el mundo celeste se conocen los planes de Dios para cada uno de nosotros. Esa voluntad de Dios pasa a través de ellos y es venerada, digamos así, en todo ese transcurso que viene del seno del Padre hasta que me llega la noticia a mí, es venerada por todo este mundo celeste, conocida por ellos de alguna manera, ¿no? Conocida por ellos e incluso conocida por qué, de algún modo Dios me manda esta voluntad, decide esto para mí, y todos se conciertan toda esa santa muchedumbre se concierta al ver pasar para mí
al ver pasar ante sí los decretos sagrados que Dios enseguida nos transmite bajo formas más o menos terrenas, y los ha de aclamar a esos decretos, y los ha de honrar con toda clase de admiraciones y bendiciones y alabanzas. ¿Por qué no habíamos de tener más presente que la voluntad de Dios está el primer origen y la primera razón de esta pena que hoy me agobia, de este contratiempo que se me opone? ¿Por qué no unirme al coro del celeste, ¿no? Para verlo como lo ven ellos, que lo ven en su realidad, el valor de esta cruz que Dios me manda, esta voluntad de Dios sacratísima, nacida de Dios como Jesús, y verdaderamente al mismo tiempo que Jesús, porque Dios todo es eterno. Esto lo que podemos decir, pues, de los dos fundamentos del santo abandono, fundamentos más teológicos de lo que vamos a decir ahora, de la necesidad que tenemos de abandonarnos, no solamente, como diremos enseguida, acatar esa voluntad, sino algo más. La expresión abandonarse dice algo más, como parece obvio, es una sola palabra. Así que el primer fundamento, Dios es la causa suprema de todo lo que sucede. Segundo fundamento, esa causa suprema obra con bondad, en orden a santificar, para mi bien. Todo coopera para mi bien, aunque ahora no me dé cuenta. Pues yo soy muy corto para entender estas cosas tan elevadas, tan divinas, digamos así. Pero en la meditación entonces es bueno ir a esto para corregir un poco esa mirada carnal que tenemos, que es la mirada que tiene la mayor parte de la gente, ¿no es cierto? Y aunque seamos cristianos y sacerdotes, siempre brota a flor de labio la queja, la incomprensión, ¿por qué a mí? ¿Cómo ahora? ¿Por qué precisamente esto? Etcétera. Veamos ahora, más visto los fundamentos de esta actitud del abandono, veamos el modo práctico en que debemos abandonarnos a la voluntad divina. De abandonarnos, decimos, y quisiera detenerme en esta palabra, que es tan amada por los autores espirituales, abandonarnos a Dios, hablamos, no meramente de obedecerle. La obediencia a Dios es algo magnífico, por cierto, es la sumisión de una criatura libre a la voluntad divina, y tiene parentesco, claro, la obediencia con este hábito, con esta actitud sobre la que ahora discurrimos. Pero bien considerada, es distinta del abandono, por cuanto la obediencia pareciera pertenecer más bien a la virtud cardinal de la justicia, o sea, dar a Dios lo que le corresponde, darle mi sumisión de mi voluntad. En cambio, el abandono, como dijimos al comienzo, el abandono a Dios más bien parece pertenecer a las virtudes teologales, es más cercana a las virtudes teologales, decíamos, como una tangencia entre la esperanza y la caridad. Es un acto de la esperanza, porque me abandono porque espero, pero también de la caridad, como veremos luego. El abandono está, digamos, impregnado de caridad, de alguna forma. Así que no podemos llamarlo, no es lo mismo que la obediencia a Dios, un pariente, pero no es lo mismo. Notamos que hay un matiz diverso al menos. Asimismo, no la llamamos resignación, resignarse a la voluntad de Dios. No la llamamos así, por más que esta resignación implique también acatamiento a la voluntad divina. Pero supone, la palabrita misma, resignación, ¿no? Supone un sometimiento que tiene algo de forzoso, podríamos decir, resignarse, ¿no? Me resigno, como ya que me vino, ¿qué le voy a hacer? O sea, tiene algo, parecería, aunque es algo noble también la resignación, no es que sea mala, pero parecería tener una cierta cuota de algo forzoso o de tardío también, ¿no? O sea, me vino la prueba, bueno, ahora me resigno, algo tardío. Es un segundo paso, después de rebelarme, o por lo menos, digamos, esos gestos primarios de rebelión que pueden brotar aún inconscientemente, me resigno. Tampoco es lo mismo que la aceptación de la voluntad de Dios. Tampoco, pues esto de aceptar el hombre, aceptar la voluntad de Dios, por muy continua y humildemente que lo haga, parece algo así como tratar de potencia a potencia con Dios. Bueno, acepto tu voluntad. Yo, esta potencia que soy yo, acepto tu voluntad. Como de potencia a potencia. Y no someterse a la voluntad de Dios, sino previo examen de su legítima soberanía. Bueno, tienes poder, hago todo un análisis, bueno, acepto ahora lo que me das. Y por eso esta palabra abandono tiene algo, como todos creo que sin mucha investigación comprendemos, algo muy propio, algo muy específico. Para expresar adecuadamente el concepto pleno de esta actitud que ahora tratamos, la palabra mejor es abandono, abandonarse, santo abandono. Por cuanto, efectivamente, el acto significado por esta palabra
constituye término propio, natural y supremo del amor. Del amor. Solo se abandona el que ama. Ser todo del amado. Abandonarse, despojarse. Ser todo del amado. Esta es el ansia viva, el móvil íntimo, la tendencia necesaria del verdadero amante. Ser todo del amado, es decir, renunciar totalmente el amante a la propiedad de sí mismo. Abandonarse. El abandonarse dice algo respecto de mí, respecto de Dios, ¿no? Me abandono a mí y me abandono en Dios, podríamos decir. O sea, pero tiene este primer acto inicial de enajenarme, olvidarme un poco de mí. Como veremos luego cómo hace el chiquito en brazos de su madre. Enajenarse, despojarse de sí, como la esposa del cantar. O como dicen los místicos en un término que puede parecernos cursi quizás en una primera instancia, pero el contexto que lo dicen no lo es para nada, derretirse, dicen ellos, derretirse en el amado. Y por consiguiente algo así como el líquido, ¿no? Que adaptarse a él, como todo líquido, se adapta a la forma del vaso que lo contiene. Derretirse en ese sentido, disolverse uno a sí mismo, esta especie de consistencia que soy frente a Dios, de potencia a potencia, me derrito, me meto en el vaso divino, me dejo moldear en ese vaso divino, tomo la forma de la voluntad de Dios. Y eso en efecto sucede a toda alma enamorada de Dios. Dice San Francisco de Sales, hablando de este tema, no que la suya muera, habla de su voluntad propia, la voluntad del hombre, no que la suya muera, pues la humana voluntad es tan inmortal como el alma misma a quien pertenece. O sea, no puede uno morir a su propia voluntad, porque la voluntad participa de la eternidad, de la inmortalidad del alma, ¿no? Sino que traspasa los límites de la vida puramente humana para no vivir ya sino en la voluntad de Dios. Y entonces ya nada sabe, ni desea, ni quiere desear sino entregarse sin tasa ni medida al querer de la divina providencia y no dar ya de sí propia muestra alguna, sino esconderse totalmente con Jesucristo en Dios, en quien vive, ya no ella, sino la voluntad de Dios en ella. Así pues, entonces, de este abandono a Dios cabe decir que es como la Pascua del alma. Es decir, el éxodo del alma. Pascua quiere decir eso, el salir de sí. Inmolación por un lado, consumación por otro. Mirándome a mí sería una inmolación, ¿no? Pero mirando el término es la consumación del amor. Y aquí se debe tener ante todo presente, por ser punto de gran importancia, que Dios, y solo Dios, es el objeto directo de nuestra voluntad. Solo Dios. Como ya lo hemos dicho, por el mero hecho de ser voluntad de Dios, todo cuanto quiere Dios es bueno. Aquellos efectos, por tanto, de la divina voluntad que llamamos providencias particulares, por cuanto se refieren a tal o cual punto determinado o persona específica, son tan inseparables de la providencia general como ésta lo es de su divina esencia, y por consiguiente son buenos. Sin embargo, el total rendimiento del que hablamos, la total entrega del que hablamos, ¿no? La total aceptación de que hablamos, no ha de recaer precisamente en primer término sobre las cosas que Dios quiere, en general o en particular. No ha de recaer tanto, qué sé yo, en la enfermedad que Dios permite que yo tenga ahora, en eso. Pues estas cosas pueden ser en sí amargas y duras de sufrir. Yo no es tanto que acepto la enfermedad, lo acepto a Dios. A Dios lo acepto. Acepto la voluntad de Dios, no tanto que acepto la enfermedad. Ahora, en segundo lugar, acepto la enfermedad. O sea, en primer lugar debe recaer en la voluntad de Dios, más que en la cosa que Dios me manda, que puede ser amarga y dura. Pues Dios no es jamás duro ni amargo. De consiguiente, a Él y solo a Él hemos de rendirnos y entregarnos a todo lo que de nosotros quiera. Y vamos entonces a esa comparación sobre la que luego volveré, que la usan tanto los autores espirituales, y es la del niño, la actitud de la infancia espiritual. El abandono tiene que ver, parecería, con la infancia. El niño entregado en brazos de su madre, el niñito recién nacido en brazos de su madre, ¿no? Lo está a todos los movimientos que su madre haga con él en brazos. A todos los movimientos que haga su madre, a lo que su madre resuelva. Si el chiquito, el nenito que está en brazos de su madre, previese algunos de esos movimientos de su madre, por ejemplo, saltar una zanja, por ejemplo, bajar por un despeñadero peligroso, por ejemplo, echarse al lado en un río en caso de emergencia, la madre, seguramente el chico se asustaría.
Pero él va en brazos de su madre, él no piensa en el río que va cruzando, él está en brazos de su madre, en última instancia, y esta jamás lo asusta. Pues bien, frente a Dios, nosotros somos niños pequeños, y estamos en brazos de Dios en última instancia. Y esta no es una comparación, digamos así, inventada, sino que está en la misma Escritura, cuando dice Dios: si tu madre se olvidare de ti, yo no me olvidaré de ti. Es decir, Dios ha querido compararse con un padre, sí, pero también con una madre, para abarcar, digamos, toda la posibilidad de afecto que el corazón humano es capaz de dar y de transmitir. Dios ha querido asumirlo. Y en ese sentido, entonces, la niñez espiritual, esa infancia espiritual, que puede ir unida y debe ir unida con una adultez en el orden humano, pero que en el orden sobrenatural siempre debe ser, no debemos salir de esos brazos de Dios. Y por tanto, en las pruebas, mirarlo a Él solo, más que mirar la prueba.